Estamos poniendo la mañana en camino, estamos recibiendo, lo hacemos con mucha alegría, la profesora, investigadora, especialista en el mundo árabe, española de nacimiento, cada vez más uruguaya, Susana Mangana. Buen Adoptada día. Por Uruguay. Buenos días. Buen día, bienvenida, Susana. ¿Qué tal? Ya quiero que hablemos de esta crisis a propósito de algunos países árabes y las sanciones que le han propinado a Qatar para no sé si está bien incluso como lo acabo de presentar, en todo caso para tratar de entender las lógicas, porque esto ha provocado una serie de realineamientos detrás de unos o detrás del otro y la verdad siento que estamos un poco huérfanos de información, más que de información, de capacidad de entender. Eso te iba a decir. Información hay. Lo que hay que es ser capaz de digerir las noticias. Tal cual. Y claro, cuando se tiene pocos elementos para el análisis o cuando, digamos, hay una base un poquito endeble, uno no entiende por qué hay ahora una puja por poder político entre Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, un hermano árabe, un hermano y vecino del Golfo Pérsico, además musulmán suní. Entonces, bueno, todo eso como que hace un entrevero en la cabeza de la gente y es lo que te preguntan, sí. Pero antes de eso, hay una actividad, agenden para la semana que viene, sobre la cual me gustaría que algo dijeras y que nos invites, Susana. Claro, es bien importante que nuestros escuchas tomen lápiz y papel, como se decía antes, y el día 20 de junio a las 19 horas es el Día Internacional del Refugiado, con lo cual hemos preparado en la Universidad Católica del Uruguay con un compatriota y colega docente, Nicolás Dorronsoro. Distintas instancias de la Católica han participado de esta iniciativa, pero estamos organizando una charla, un panel a tres voces para justamente trabajar la mirada sobre el refugiado desde lo global a lo local, y eso va a ser una entrada libre de acceso, es decir, invitamos a todos los escuchas a concurrir acompañados. Es el día 20, o sea el próximo martes a las 19 horas en la Sala Bauzá, y también a renglón seguido el día 21 estoy organizando por el programa de política internacional que sabes que dirijo, en la primera de las charlas de lo que yo llamo para este año el ciclo de la Agenda Global 2017. Entonces ahí nos van a disertar sobre los principales conflictos de la agenda del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por el embajador Luis Bermúdez, allí destinado en la Embajada de Uruguay en Naciones Unidas, con lo cual vamos a repasar cuáles son esos principales conflictos. Eso será en el aula magna, también a las 19 horas, para que la gente pueda venir después del trabajo, después del estudio. ¿Eso cuando el mismo? Miércoles, o sea, martes y miércoles a las 19 horas en la Universidad Católica del Uruguay, dos charlas bien interesantes y con temática muy actual. Entonces, 20 y 21. La semana que viene. Exacto. Perfecto, acá yo tengo la invitación, charla principales conflictos en la agenda del Consejo de Seguridad. La profesora Susana Mangana, responsable del programa de política internacional, presenta la primera charla del ciclo Agenda Global 2017. Correcto. A cargo de Luis Bermúdez, que es el embajador representante permanente alterno, misión permanente de Uruguay ante Naciones Unidas, ¿no es cierto? Sí. Esto ocurre entonces el miércoles a las 7 de la tarde en el aula magna. Y el día anterior, el martes, también en la misma sala. En la Sala Bauzá. Va a ser en otra sala un poquito más chica, en el primer piso, pero llegando a la recepción allí preguntan por la actividad y les dirigen allí, ¿sí? Pero creo que con entrada libre y gratuita, y es bien interesante que concurran personas que están interesadas por la actualidad, por la parte de política internacional, porque creo que son esas charlas que realmente complementan todo lo que podemos dar en una universidad y que muchas veces son hasta más interesantes porque llamas y convocas a otras voces, no necesariamente todos académicos, sino que son personas que vienen desde el trabajo diario, ¿no?, de lo cotidiano. Tenemos a la señora Rinche, que dirige la ONG Idas y Vueltas aquí en Uruguay, que trabaja codo con los refugiados, intentando apoyarles en su inserción aquí en el país, con lo cual yo creo que va a ser bien interesante. Y Nicolás Dorronsoro acumula 12 años, se dice pronto, pero 12 largos años de experiencia en distintos países del África subsahariana, trabajando directamente con el Servicio Jesuita de Refugiados, con lo cual sabe muchísimo sobre refugiados. Bien, te propongo lo siguiente, vamos a una brevísima pausa y al regreso empezamos a respondernos ¿por qué países árabes rompieron relaciones con Qatar? ¿Desde dónde viene y hacia dónde va? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Susana Mangana nos ayuda a poner la mañana en camino. ¿Usted tiene preguntas, comentarios, opiniones? Recuerde, está habilitado nuestro SMS o WhatsApp 099-894-987. Lo repito, 099-894-987. Ya volvemos con la mañana en camino. Estamos poniendo la mañana en camino, nos ayuda la profesora Susana Mangana, a ver si podemos responder la pregunta
planteada antes de la pausa. ¿Por qué estos países rompieron relaciones con Qatar, Emiratos Árabes, Egipto, Yemen, Bahrein y la Arabia Saudita? No sé si se me Arabia escapa alguno. Saudita la primera, ¿no? Sí, con sí, los sí, en realidad. Estados Unidos. Y después el resto viene sumándose. Debía haber pasado por Arabia Saudita. Claro, o sea, empezamos por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Egipto, y después los demás van como subiéndose al vagón. No les queda otra. Tampoco creo que tenían muchas opciones cuando hay una presión saudí de por medio, ¿no? O si no es una presión directa, también es por las donaciones económicas y sobre todo las inversiones saudíes en esos países. Me refiero a las Islas Maldivas, por ejemplo. Bien, y en ese contexto, entonces, ¿cómo entendemos Aquí hay esto? dos respuestas para darte. Una es la versión oficial y otra es la que los analistas defendemos, no porque tengamos una especial simpatía, que también por Qatar, sino porque queremos de alguna manera no consumir solo esa línea oficial del discurso saudí. Es decir, los países que hemos mencionado que han cortado relaciones diplomáticas pero también comerciales y han iniciado sanciones económicas al Estado de Qatar, un Estado, recordemos, muy chico en el Golfo Pérsico, vecino de Arabia Saudí, que comparte una frontera terrestre que hoy está cerrada a cal y canto con unos 2,5 millones de residentes. Eso no quiere decir que toda esa población sea locataria. Estamos hablando de muy poquitos residentes locales. Los cataríes son entre 250.000 y 350.000 individuos, no más de eso. Entonces dependen enteramente de la mano de obra extranjera. Eso es así, ya lo hemos comentado otras veces a raíz de mis viajes a la zona. Pero la versión oficial de este discurso es que, hartos de ver que la línea editorial de la cadena catarí Al Jazeera, pero que también la Agencia Nacional o la Agencia Estatal de Noticias de Qatar difundió supuestamente algunos dichos del emir Al-Thani, que digamos, de alguna manera difamaban o incitaban a poner en entredicho la política exterior saudí, eso hizo que Arabia Saudí sintiera que la gota rebasaba el vaso y dijo, bueno, suficiente, hasta aquí. Qatar es el hermano díscolo, es el hermano chico que está propagando una ideología que es contraria a nuestras monarquías aquí en el Golfo, pero que además tiene una línea de actuación muy cercana a la política exterior iraní, y tú sabes que por debajo subyace la lucha por la hegemonía en el Golfo Pérsico entre Irán y Arabia Saudí. Entonces se lo acusa oficialmente de albergar, de darle cobijo, de auspiciar a grupos como Hamas, palestino, pero también a movimientos como Talibán de Afganistán, pero también de financiar a otros grupos ultrarradicales y terroristas como Daesh o Estado Islámico. Esa es la visión oficial, ¿verdad? Ahora, lo que entendemos los analistas es que aquí lo que hay es un interés de Arabia Saudí de darle un buen susto a Qatar para que de una buena vez por todas se avenga a pedir perdón a Arabia Saudí y a Emiratos Árabes Unidos y a renglón seguido a aceptar los lineamientos de Arabia Saudí y no tener una política exterior que disienta de la oficial en Arabia Saudí. ¿Sobre qué asuntos debería Qatar pedirle permiso? A propósito, ¿Qatar con C o con K? Bueno, la buena pregunta. Mira, justamente ahora estoy tengo que rever un texto que se me ha hecho llegar de la Academia Nacional de Letras aquí, por supuesto enviado primero por la Real Academia Española, cosa que agradezco mucho la deferencia que tengan en cuenta mi conocimiento del árabe o de la transcripción de ese idioma al castellano. Hay una gran duda, ¿no? En España ya está aceptada la versión de Qatar con C. A mí me rechina mucho a la vista porque Qatar se escribe con una Kaf, se transcribe al inglés con una Q de queso, para que quede claro, sí. Y por tanto para mí es mucho más parecido al original y a la grafía que vemos en otros textos, la Q, ¿no? Para mí queda mucho mejor la Q que la C, ¿verdad? Pero bueno, eso es algo que ahora habrá uno que la ver. Puede ver de las dos maneras. Ahora vamos a ver en América Latina justamente los diarios, la prensa, qué estilo decide seguir, o si también hay algún tipo de reparo de alguna Academia Nacional de Letras aquí en América Latina. Bien, volviendo al asunto, ¿sobre qué cosas tiene que pedir disculpas? Más que pedir disculpas, lo que pasa que yo creo que Qatar lo que se está buscando es que justamente se le obliga a cambiar la línea editorial de Al Jazeera, a de alguna manera expulsar también a disidentes, activistas islamistas y otros que son acusados de ser voceros de grupos terroristas en el exterior. Por ejemplo, para Israel, para la Unión Europea, pero también para otros gobiernos, Hamas sigue siendo una organización terrorista, o por lo menos en entredicho. Pero claro, también es verdad, Alejandro, que no hay pruebas fehacientes de que el Estado catarí como tal haya financiado a grupos como Daesh. Es verdad que sí hay informes, sobre todo elaborados
publicados por think tank en Estados El Unidos. argumento, ustedes apoyan a los terroristas, ha sido un argumento muy fuerte. Es en muy esta fuerte decisión, ¿no? y a ver, es un país muy chico donde uno también puede sospechar que cuando digo ahora que hay organizaciones de beneficencia o individuos que a título personal han hecho llegar su dinero a grupos que finalmente lo utilizan para el terrorismo, puede ser una posibilidad, pero eso también se puede producir en el propio Emiratos Árabes Unidos o en Arabia Saudí, donde no están exentos de ese tipo de comportamientos de parte de ciudadanos residentes allí en estos Emiratos y reino, como es Arabia Saudí. Entonces, yo por eso digo, cuidado con este tipo de acusaciones, porque también Qatar, al albergar a estos personajes, por así decirlo, ha sido utilitario ese servicio que brinda a países como el propio Estados Unidos. Lo admiten hoy oficiales estadounidenses que dicen, bueno, vamos a ver si podemos mediar en la crisis del Golfo para rebajar decibeles, porque entre otras cosas, Qatar alberga, qué paradoja, la base aérea estadounidense más grande, más importante en Oriente Medio. Bueno, de hecho, leí por ahí que Irán, de alguna manera, culpa a Estados Unidos de... Bueno, Irán culpa a Estados Unidos tras la visita reciente de Trump y su discurso allí en Riad, en la capital saudí. Pareciera como que esto fue entendido, por lo menos por Arabia Saudí, como un espaldarazo a la línea de actuación saudí. No hay que obviar también que hay una guerra en curso en Yemen, país vecino al sur de Arabia Saudí, una guerra muy cruel donde se está bombardeando inmisericordiamente e indiscriminadamente escuelas, viviendas de civiles. Es decir, para... En Yemen. Claro, Arabia Saudí, para castigar a la facción que ellos entienden es rebelde y proiraní, como son los hutíes, está también arrasando con todo lo que camina, vuela y vive y respira en Yemen, y eso también hay que decirlo. Déjame hacer conexiones absurdas y rústicas, ¿no? Entonces, Irán estaría apoyando a Qatar. Bueno, digamos. ahora apoya a Qatar y está dispuesto a enviar más comida, como también está dispuesto, y de hecho hay comida, hay alimentos que han hecho llegar desde Turquía, por ejemplo. Pero dando por bueno, solo para este análisis rústico, dando por bueno que Qatar tenga cierto vínculo con ciertas organizaciones o discursos terroristas, ¿se puede decir que Irán también los tiene entonces con los terroristas? Lo que pasa es que, a ver, apoyarían a grupos diferentes, porque fíjate que Irán en principio es muy opuesto a la línea ideológica salafista de Daesh, pero por ejemplo no lo es tanto para Hamas, porque lo entiende como un movimiento de resistencia a la ocupación israelí. Por eso aquí hilar fino es importante. Lo que yo quería desarrollar es la idea que antes te comuniqué, que es muy reciente, de que oficiales estadounidenses están admitiendo que en algún sitio tienen que negociar y poder verse las caras con los integrantes de Hamas, con voceros en el exilio. En algún sitio tienen que poder hablar con el movimiento talibán, y justamente el lugar donde lo hacen es en Qatar. Es decir, estas cosas que ahora Arabia Saudí parece que descubre o que dice, bueno, suficiente, llevamos tolerando las insolencias, dijéramos así, del hermano chico Qatar, que va por libre durante muchas décadas, ahora es el momento de cortarlas de raíz. Bueno, esto se sabía no solo por Arabia Saudí, sino que también se sabía por parte de Estados Unidos. Con lo cual, esto es lo que decimos los analistas, que nos parece una cortina de humo, y eso no debe ser interpretado como que somos ni pro terrorismo ni que queremos defender a Qatar más que Arabia Saudí. Lo que estamos diciendo como analistas es no quieran venderle al mundo una solución simple a un problema mucho más complejo, donde además se entremezclan intereses por la sucesión al trono de Arabia Saudí. Hay un hombre ahí que tiene cada vez más preponderancia, más fuerza, como es el segundo en la línea de sucesión al trono, que es el príncipe heredero Mohammed bin Salman, hijo del rey con 31 años, y que se está granjeando otro tipo de simpatías por fuera de la Casa Real Saudí, porque a quien quiere destronar, a quien quiere sacar de la línea de sucesión al trono es a su primo mayor, Mohammed bin Naif, que es el primero en la línea de sucesión al trono, y para eso se ha aliado con otro príncipe heredero de Abu Dhabi, otro señor llamado Mohammed, también bin Zayed. O sea, bueno, todo esto que parece una telenovela, hay asuntos internos de puja por el poder, puja por el acceso a la casa, al trono de la Casa Real Saudí, que es el país más fuerte. Más despacio. Yo puedo entender, eso. Ahora quiero que hablemos de la cortina de humo. Pero ¿por qué otros 8 países siguen Arabia? Es fácil de seguirme. A ver, yo te hablaba de 2 soluciones. No importa los nombres, es lo de menos. Lo que decíamos es hay una línea oficial del discurso, que es esa. Qatar está apoyando a los terroristas, tenemos orden y además queremos combatir al terrorismo, somos serios en esto, vamos a cortar los lazos con el hermano porque no acepta nuestras directrices, no acata las órdenes. Muy bien, esa es la línea oficial del discurso saudí y emiratí, secundado por Egipto. Pero hay otra cortina de humo que se está gestando a raíz de esto,
que es obligar a arrodillarse al emir de Qatar, porque Qatar aislado no puede continuar mucho tiempo. Es decir, la única frontera terrestre que tienes con Arabia Saudí, por donde transitan 800 camiones o transitaban a diario hasta la semana pasada. El 40% mínimo de los alimentos que se consumen en su emirato vienen de esa frontera. De algún lado va a tener que sacar los alimentos. Si acepta la ayuda de Irán, de Turquía, cada vez se pone más en entredicho su lealtad a los hermanos del Golfo, y además está integrando el esquema de integración y cooperación en materia de seguridad regional, como es el Consejo de Cooperación del Golfo, fundado por 6 países árabes suníes en 1981. Que hoy está evidentemente muy maltrecho por esta crisis, este rifirrafe entre Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Kuwait actúa de mediador, como siempre ha hecho cada vez que ha habido crisis, porque no es la primera ni va a ser la última entre Arabia Saudí y Qatar, porque evidentemente hay una línea de pensamiento, una línea de acción exterior qatarí que molesta mucho a una monarquía rígida y conservadora como es Arabia Saudí. Otros analistas comentan, y yo creo que hay bastante de cierto en ello, que a estas represalias se sumó un país como Egipto, porque en realidad el interés del general devenido en presidente civil al-Sisi, Abdel Fattah al-Sisi de Egipto, lo que quiere es castigar a un país que ha dado vida, que ha dado balón de oxígeno a miembros de la hermandad musulmana, con quien evidentemente el gobierno actual de Egipto mantiene una pulseada, porque la hermandad musulmana sigue siendo la cofradía y la asociación islamista de tiempos modernos más popular no solo en Egipto, sino a lo largo y ancho del mundo musulmán. Data de 1929, sus principales dirigentes hoy están entre rejas, ha sido otra vez prohibida, es decir, actúan desde la clandestinidad, y Abdel Fattah al-Sisi quiere combatirlos. ¿Por qué? Porque lo que estos países no quieren es atisbos de democracia, no quieren atisbos de rebeldía, no quieren sobre todo que la sociedad civil de sus países exija liberalización política, y que nosotros podemos traducir por democratización de esos países. Esa sería la cortina de humo, entonces. Sí. Bien, y a propósito de este tema, al pasar hablaste de Daesh, el también conocido aquí, entiendo tus reservas. Hay otros grupos también, Estado Islámico, y hablaste de Hamas. En el caso que, porque claro, al decir tú lo que estás diciendo y al tener cierta mirada crítica sobre lo hecho por Arabia Saudita y sus seguidores, no con eso estás avalando el posible vínculo de No, Qatar claro que no. Lo que estoy haciendo claro. es como tú cuando das una noticia y dices, mira, hasta donde yo estudié, hasta donde yo conozco, esto es así, pero también hay otra posibilidad, que cabe la posibilidad de esa cortina de humo. El potencial vínculo de Qatar con terroristas, ¿es con el Daesh, el Estado Islámico? No, es con Jabhat al-Nusra, que es una célula escindida de Al-Qaeda y que opera como parte de esos muchos mercenarios que están combatiendo al régimen de los Assad en Siria. Pero también es verdad que como Qatar o ciudadanos cataríes... Ni Daesh. No, Hamas y Daesh están presentes. A ver, el decir que han financiado a Daesh, bueno, seguramente ha habido individuos, e insisto, y asociaciones de beneficencia que lo han hecho, pero igual que lo han hecho desde Qatar, lo han podido hacer desde Emiratos Árabes Unidos o desde Arabia Saudí. Qatar es un país poderoso, sí, porque tiene mucho petróleo y tiene sobre todo muchísimo gas. Es un gran jugador mundial en el capítulo del gas de esquisto, el gas licuado. Comparte ahí un yacimiento muy importante, el más grande del mundo, con Irán, pero es un país muy chiquitito. O sea, en realidad estamos sobrevaluando, creo, o sobredimensionando la fuerza que tiene un país como Qatar, que es mucho más visible por su patronazgo, por ejemplo, del Barça, o a través de lo que va a ser la movida para el Mundial del 2022 de fútbol, que lo que realmente conoce la gente de ese Emirato chico. ¿Quiere decir esto que no ha apoyado? No, claro que sí, puede haber habido ese apoyo, pero insisto, también le ha sido funcional en otros momentos a los países que hoy lo critican. Por ejemplo, Jabhat al-Nusra en Siria, como seguramente sí dependía de los fondos que se le hacían llegar desde Qatar, desde distintas fuentes, no necesariamente estatales, se dice en los artículos bien fundados, también pudieron presionar para que Jabhat al-Nusra, esta célula integrista radical de Al-Qaeda en Siria, liberara, por ejemplo, a monjas que tenían retenidas durante estos últimos años en la guerra civil de Siria. Es decir, que de alguna manera eso de lo que hoy se le acusa fue funcional en un pasado muy reciente para otros países que hoy están diciendo no apoyes más al terrorismo, cuando en realidad ellos mismos saben que después utilizan ese digamos, patrocinio de Qatar, o el hecho de que sean
los anfitriones de este tipo de movimientos para tener un lugar donde reunirse y hablar con estas personas, con estos radicales, con estos activistas, con estos terroristas para muchos. Bien, en ese contexto, ¿cuál ha sido la actitud de las grandes potencias, incluso de las occidentales? Y bueno, evidentemente Estados Unidos, pero también Rusia desearían que la crisis no vaya a mayores, que no pase a un estado de prebélico, por ejemplo, con envío de tropas a las fronteras, etcétera, porque es un país sumamente chico y se vería como una injusticia más, ¿verdad? Ahora bien, porque también tendría desencadenaría consecuencias impredecibles. Ahora se sabe cómo empiezan las guerras allí, pero nunca cómo terminan. Entonces yo creo que tanto Estados Unidos como Rusia finalmente van a hacer su papel de mediador. Claro, lo que ocurre es que a Rusia hoy también le sirve que Qatar se acerque a Rusia, porque es otra manera más de tomar distancia el señor Putin de Trump. Es decir, Putin y Trump concuerdan en muchas cosas, aparentemente mucho más que Obama y Putin, pero no necesariamente están buscando lo mismo en Oriente Medio. Y claro, Putin está también empeñado, por esas ansias de poder que tiene, en seguir siendo un pivote, un eje central en todos los conflictos de Oriente Medio. Ya no quiere ser ninguneado ni arrinconado por una administración, ni liderada por Obama ayer, ni liderada por Trump hoy. Bien, y en ese sentido, para que por acá estoy citando una fuente de información, Erdogan defiende a Qatar en la controversia con los países árabes. Y claro, a ver, Erdogan también hoy, que está en ese eje tripartito con Rusia y con Irán, buscando soluciones limitadas al conflicto de Siria, y se reúnen en Astana, en la capital de Kazajstán. Erdogan hoy no tiene ni la mejor sintonía con la Unión Europea ni tampoco con la administración Trump. Es decir, desde la deriva autoritaria iniciada en julio del 2015 tras el fallido golpe de Estado, que siempre se especuló con que podría haber sido hasta un autogolpe, bueno, Erdogan está también embarcado en esta contienda contra cualquiera que respire diferente a él, que piense y opine diferente, pero también contra los kurdos, ¿verdad? Entonces aquí hay muchas movidas de ajedrez, y eso es lo que dificulta al ciudadano en Uruguay de comprender esto. Pero ¿por qué Turquía, Erdogan en particular, ve a Arabia Saudita con ojos desconfiados? Y porque también... Porque es un grande también. Pero, claro, porque Turquía también es un jugador importante a nivel regional, ¿verdad? Turquía es otra potencia a nivel regional que también compite, de alguna manera, por ese protagonismo dentro de lo que es el liderazgo del mundo musulmán. Estamos hablando de 1.600 millones de personas, y también son suníes igual que Arabia Saudí, ¿verdad? No me queda claro si Rusia está con Qatar o está con Está un poco con los dos. Rusia está con los dos. Apoya a Qatar, pero por ahora no le sirve enemistarse con Arabia Saudí para defender a Qatar, porque no se ha llegado todavía a mayores. Esto tiene que, de alguna manera, desinflarse esta situación, esta burbuja de tensiones. Ahí está mediando el otro hermano chico, como es el Emirato de Kuwait, ¿verdad? Pero Rusia también depende del petróleo de Arabia Saudí. A su vez le interesa mucho el gas licuado de Qatar, porque fíjate que además tengo algunos datos importantes de que Qatar ha estado comprando en los últimos años acciones, por ejemplo, de bancos. Creo que uno es BTB, creo que es un banco ruso, donde compró acciones el Estado de Qatar, pero también han estado invirtiendo en algunas otras empresas. Entonces Qatar ha hecho una movida interesante en los últimos años para diversificar su economía, para no apostar solo a la explotación de los hidrocarburos, como hacen todos estos países que viven del monoproducto, que es el petróleo. Qatar es muy chiquito, pero sí, en proporción muy rico. Entonces. Claro, es muy rico porque tiene el PBI más alto del planeta, en virtud de que tiene muy poca población. Estamos hablando, a veces algunas estadísticas te dicen entre 112.000 y 135.000 dólares de renta per cápita. Y esa renta es fundamentalmente por... Petrolera y por el gas. El gas también, donde evidentemente empresas norteamericanas están ayudando y apostando muy fuertemente a la explotación de ese yacimiento que se comparte con Irán. Lo que no tiene Qatar es salida al mar, ¿no? Bueno, sí tiene, claro, está en el mismo Golfo Pérsico, ahí. Pero no tiene que pasar por Arabia. No, la frontera terrestre es por Arabia. La frontera terrestre es por Arabia, pero Qatar, yo siempre cuando enseño los mapas en clase digo que es como una piedra de las de Obélix, que si le das un empujón se cae en el Golfo Pérsico. Tiene mucho mar, tiene mucha salida al mar. Me olvidé de ese costado, del costado del... Por el norte, por el este y por el sur. Eso de todas maneras, ¿por qué depende tanto entonces que entran las cosas por Arabia? Claro, claro. Bueno, porque también le han prohibido sobrevolar. Qatar Airways, por ejemplo, no puede sobrevolar el espacio aéreo de Emiratos Árabes Unidos, claro, ni tampoco Arabia Saudí.
pero además porque esto trastoca la vida de todos los habitantes y residentes de ese emirato tan chico. Fíjate que muchos de ellos vuelan a la India o Pakistán vía Dubái, por ejemplo, muchas veces hacen escala en Dubái o utilizan otras aerolíneas y cargueros que tienen que sobrevolar espacios aéreos mixtos hoy, ¿verdad? Evidentemente que pueden llegar alimentos por otra ruta, y de hecho lo están haciendo. Por ejemplo, me confirmaban fuentes de Qatar que están llegando pollos de Turquía para abastecer las góndolas de los supermercados. Pero bueno, yo creo que estamos todavía en una fase de tira y afloje entre Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Habrá que ver finalmente en qué desemboca, pero no interesa sobre todo a la comunidad internacional. Es ahí donde yo pongo la voz de alerta, en guardia. No necesitamos otro foco de tensiones en Oriente Medio donde ya hay demasiada convulsión. Tenemos el foco abierto de Irak, de Siria, que ya nadie habla de la guerra latente en Siria. Pasó a ser una guerra de baja intensidad, que eso esconde un drama humanitario de órdago, de índole catastrófica, diríamos. Y también la de Yemen, que es silenciada en la prensa. ¿Por qué? Porque si la denunciamos, tendríamos que denunciar a Arabia Saudí y otros seguidores como Emiratos Árabes Unidos y el propio Qatar, que ha enviado tropas a combatir en Yemen. Eso parece que ahora se olvida, pero una coalición de países árabes suníes están propiciando esta guerra en Yemen, sobre todo para castigar a Irán. Algunos mensajes. Ale, en Qatar a los niños de 7 años los pueden juzgar penalmente si es real. Luis inauguró en Ginebra, inauguró en Ginebra hablando sobre ese tema. Ese no será uno de los por qué. Pregunta. Yo bueno, no oí esa noticia, pero si Qatar lo hace, ten por seguro que Arabia Saudí también, que es un país donde se implementa el código islámico en rigor, ¿no? La Sharia. Bien. Buen día, Ale. ¿Cuál sería la posición de la administración Trump en Medio Oriente? Alexander El Afro lo pregunta. En Medio Oriente es demasiado ambiguo el término, porque tenemos diferentes intereses. Una cosa es la relación de la administración Trump con Arabia Saudí, por ejemplo, con Egipto, donde ha habido claras muestras e indicios de un presidente Trump que quiere recomponer esos vínculos que se vieron afectados por un distanciamiento con el presidente Obama. Pero, por ejemplo, ¿qué piensa Trump de Marruecos y de las sublevaciones que hay allí ahora, de las movilizaciones de la sociedad civil en Alucemas, por ejemplo? ¿Qué piensa de Túnez y que continúe el estado de emergencia durante 4 meses más? La verdad, no sé ni si le importa. O sea, no parece estar muy preocupado por el norte de África, por el Magreb, sino más bien está insistiendo siempre en esta línea de trabajo de combatir al terrorismo y combatir al nuevo monstruo que es el Estado Islámico, con lo cual también se simplifica mucho la lucha contra el terrorismo, porque no nació con Daesh y no va a terminar con Daesh. Ahí tenemos que profundizar mucho más en los factores, en las claves de ese terrorismo y por supuesto no solo ir al plano de la reacción, sino también prevención. Ajá. Algunos mensajes llegan 099-894-987. Hay una intención de generar 3 bloques de poder en el planeta: América, Asia, África, Europa, o en 2, o sea, en 3 bloques de poder o en 2. Pregunta alguien, repito, a través de nuestro SMS. Bueno, ahí tenemos, supongo, estoy entendiendo la pregunta quizás mal, quizás no, pido disculpas de antemano, pero yo creo que ahí se refiere a la multipolaridad, ¿verdad? Tenemos que ya no hay un solo hegemón como antes Estados Unidos. Rusia va recuperando posicionamiento en la esfera internacional, pero tampoco es un mundo bipolar. Tenemos otros países que también ejercen ahí una influencia. Tenemos otras pequeñas potencias a nivel regional. Me refiero, por ejemplo, a Turquía, a Irán, pero tenemos también a Arabia Saudí combatiendo a diario contra esa hegemonía iraní en la región, con lo cual yo creo que sí, claramente también nos olvidamos de Asia, ¿no? Ahí están China, pero también India, con lo cual yo creo que tendemos a más de 3 centros de poder, sino que tenemos un mundo muy multipolar donde hay potencias económicas que quizás todavía no están ejerciendo todo su peso económico, sin el quizás en la esfera política. Me refiero a China. Si vamos a ver el tamaño, el volumen de su economía, se le tendría que exigir a China mucho más compromiso en algunos foros, en algunos ámbitos internacionales, y no se hace. ¿China ha dicho algo? No, China dice muy poca cosa sobre estas cuestiones, porque China no se embreta, no se moja, como se dice coloquialmente. ¿Israel ha dicho algo en este No, a ver, Israel está atento, como cabe que tiene que estar, claro, pero evidentemente yo creo que también, de alguna manera hoy, el ver que países árabes se alinean para discursear y solo y también para rezongarle, sobre todo a Qatar, por albergar a por ejemplo, activistas e integrantes en el exilio de lo que es la generación, sobre todo digamos, de dirigentes
con un fuerte liderazgo, como fue Khaled Meshal, por ejemplo, de Hamas, esto le conviene a los intereses del actual gobierno israelí, ¿verdad? Ahora, Israel siempre en estas situaciones intenta actuar como muy neutral, o por lo menos que no se lo vea en primera línea de fuego, porque tiene que, evidentemente, proteger sus intereses y no alinearse demasiado, pero lo está siguiendo. Retrocedo algunos casilleros. Israel... Estos son países árabes, está bien dicho, claro, así, y por lo tanto ve a potenciales adversarios, por decirlo así. No te creas, porque ya hay información que salió a la prensa en Estados Unidos. Hubo una fuga de mails del embajador de Emiratos Árabes Unidos en Washington, donde claramente daba ejemplos, había pruebas fehacientes de las reuniones que mantienen con integrantes del lobby israelí en Washington, con lo cual hay intereses ahí a proteger, como te digo, ¿verdad? Es decir, los hermanos musulmanes son una molestia tanto para Israel como para Emiratos Árabes Unidos, para Egipto, para Arabia Saudí. ¿Por qué? Porque son ese paraguas, son ese marco en el que después esa ideología va permeando a otros grupos que se prenden de ello para decir que están en esta reivindicación de la vuelta a un Islam más puro y demás, que tiene que ver también con la ideología salafista. Ahora, eso no necesariamente significa que todos los integrantes de la hermandad musulmana en todos los países donde están presentes están practicando prácticas de terrorismo. ¿Por qué? Porque tenemos a integrantes de hermanos musulmanes en el Parlamento jordano, y el propio Erdogan de Turquía pertenece a un partido islamista que comparte buena parte del credo de los hermanos musulmanes, como es el AKP, Justicia y Desarrollo de Turquía. Recién hablabas que Qatar es como una piedra que si la soltás se cae al Golfo Pérsico, ¿no? Está como rodeadita de Arabia Saudita, ¿no? Está así como abrazada. Claro. Por lo tanto, que tome esa decisión Arabia, más allá de ser acompañada por otro, es Arabia, evidentemente, ¿no? Es Arabia, y además es un país chico. Es un Goliat inmenso. Claro, es un Goliat chiquitísimo. A ver, hay una cronología que traje de todos los capítulos de roces que han tenido a nivel diplomático Arabia Saudí y Qatar, pero también por reivindicaciones históricas de Qatar a territorios que después hubo fallos, por ejemplo, la Corte Internacional en La Haya, el Tribunal Penal Internacional, que dio un fallo a favor de Bahrein en una disputa territorial y demás. A ver, Qatar siempre ha sido una suerte de voz disonante en el Golfo, y yo creo que hoy se lo están cobrando sus hermanos grandes, que son Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Qatar está bien frente, Golfo mediante Irán. El otro grandote, exactamente. Y Irán y Arabia, ¿cómo se miran entre ellos? No, Irán y Arabia, ya lo hemos dicho contigo, Ale, no solo son contrarios en muchas cuestiones a lo que hace a la región y al futuro de la región, sino también su posicionamiento respecto de las distintas administraciones estadounidenses, y por supuesto, y ahí lo que subyace es una puja por el liderazgo de la comunidad musulmana entre suníes defendidos por Arabia Saudí, el custodio de las dos ciudades santas del Islam, las dos primeras, Meca, Medina, después vendría Jerusalén, pero ya no está en Arabia Saudí, e Irán, que es el líder absoluto de los chiíes. Bien, Irán, por lo tanto, yo puedo suponer que Arabia Saudita e Israel no necesariamente tienen malas relaciones, ¿no? No tienen, de facto lo que sabemos es que evidentemente no hay un reconocimiento oficial de la Casa Real Saudí y del Estado de Israel, porque no lo puede haber todavía, no han normalizado, ese sería el término correcto, sus relaciones. No como Egipto, digamos. Claro, no como Egipto o Jordania en el 94, pero mantienen sus negociaciones, mantienen sus vínculos, porque la inteligencia de ambos países también trabaja, ¿verdad? Y en este asunto, la pregunta después parece de cuando yo era niño y veía que mi viejo estaba viendo una película y yo le preguntaba lo que te voy a preguntar ahora en medio de la batalla, ¿no? ¿Y qué te contestaba tu padre? ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Claro, como hacen mis hijas. ¿Quiénes son los buenos, quiénes son los malos? Y justamente como la vida es real y no es película, no hay buenos y malos. Aquí hay historias de que todos creen tener una razón que les asiste, pero evidentemente esconden muchos otros intereses también, ¿no? Uh-huh. Entonces yo lo que creo es que es sumamente peligroso, es una apuesta arriesgada de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, aislar a un hermano, por más que sea chico, pero fuerte también, como es Qatar, porque evidentemente no se necesita otro foco de tensiones allí, porque siempre que hay tensiones vienen otros de afuera a capitalizar ese vacío de poder, a capitalizar esas disputas y esas riñas entre hermanos, y eso es lo que hay que intentar evitar, porque tenemos esos otros frentes bélicos abiertos que a mí me preocupan muy mucho, ¿no? De la crisis de Siria estamos viendo cómo se desangra el pueblo sirio, estamos viendo que la crisis de los refugiados se ha escondido, hay alguien que ejerce de
gendarme en el Mediterráneo hoy, que es Turquía, pero para nada eso nos debiera dejar tranquilos, porque hoy la palabra refugiado esconde muchísimos de nuestros miedos, reparos, pero también un racismo abierto, donde lo que queremos es evitar que lleguen a nuestros países personas necesitadas de ayuda, lo que implica desembolsar dinero de las arcas del Estado. Es decir, estamos rechazando a los que vienen necesitados, al pobre, al que viene buscando una alternativa en su vida, buscando un futuro, no porque sea un migrante económico, sino porque casi siempre lo han perdido todo. Y yo ahora digo esa frase que me vas a ver usarla mucho: refugiado sí, pero humano también. Bueno, muchas gracias, Susana, como siempre, ¿eh? Te libero para que sigas haciendo el resto de tus tareas que tienen que ver para que con... siga hablando de estas cuestiones. Bien. Para que me siga castigando con esto. En todo caso, recordemos esas charlas, por favor. Les pido a todos que encarecidamente intenten venir, porque son iniciativas que, a ver, las hacemos de todo corazón para brindar eso que decimos: extensión académica, responsabilidad social de una universidad hacia su comunidad circundante, es decir, el poder presentar estos temas en voces de personas que vivimos en Uruguay, iba a decir casi locatarios, pero bueno, somos varios extranjeros, el panel de 3 bandas, pero personas que estamos apostando a vivir en el Uruguay, a ser parte de esta sociedad, y que por tanto son 2 charlas bien de actualidad, como es el tema de los refugiados, la mirada global y cómo afecta en lo local, el día 20 a las 19 horas, y el 21 una charla donde se nos presentarán cuáles son esos principales focos de conflicto que manejan a nivel de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que alguien que esté atento sabe cuáles son, pero algunos se nos puede caer en el camino o no tenemos todas las claves de cómo se trabaja, y me parece bien interesante. Ambas con entrada libre y gratuita a las 19 horas en la Universidad Católica 8 de octubre y Garibaldi, exactamente. Bien. Bueno, muchas gracias, Susana. ¿El teléfono quieres que lo demos? Sí, claro que sí. Porque hay gente que llama y consulta. 2487-2717. Susana Mangana nos ayudó a poner la mañana en camino. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com.